Hola, ¿qué tal, alumnas y alumnos? Gusto saludarles nuevamente. Aquí iniciamos la penúltima clase del recurso de apelación y que nos consta abordar en esta oportunidad lo que es relativo a los modos de determinar el recurso de apelación, por cuanto ya hemos revisado la tramitación de recursos y además también la que es la vista de la causa y la adopción del acuerdo. En este caso tenemos que señalar en primer término y a propósito de los modos de determinar recursos de apelación, que tenemos que existe diversos modos de determinarlo teniendo en cuenta el objetivo perseguido. Claramente, el primer modo para determinar recursos es el modo directo, que es el fallo del recurso de apelación y que se pronuncia sobre el fondo de la materia objeto del recurso de apelación. Sin embargo, tenemos otros medios anormales o indirectos, los que se caracterizan por, si bien de no ponerle término resolviendo el fondo del asunto, sí le colocan término a la tramitación del recurso de apelación y eso genera como consecuencia que exista una terminación del proceso y ello lleva a que quede ejecutorial la resolución o sentencia que ha sido impugnada y es objeto del recurso. Hay que precisar que los que vamos a ver a continuación, hay algunos que en los medios anormales o indirectos que no se encuentran aplicables a las causas en las cuales rige la ley de tramitación electrónica por contemplarse expresamente que éstas han sido derogadas de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, debo insistir más claramente que hay que tener presente esta observación, específicamente las causas que se aplica a la ley de tramitación electrónica. Recordemos una vez más que las causas cuyo inicio constan a partir del 18 de diciembre de 2016 en la región metropolitana se aplica a la ley de tramitación electrónica, de contarse desde la fecha de la presentación de la demanda o de una medida prejudicial. Vamos a analizar ahora entonces los modos normal de ponerle término al recurso, que es el fallo del recurso de apelación. El efecto devolutivo del recurso de apelación que nosotros vimos que es de la esencia del recurso de apelación. Este permite entregarle competencia a través de dicho recurso al tribunal de segunda instancia para que se pronuncie sobre un asunto controvertido en particular o del asunto controvertido en su totalidad. Esto ocasiona que además exista competencia tanto al tribunal de primera instancia, que puede seguir cumpliendo lo resuelto, y además el tribunal de segunda instancia conociendo el recurso de apelación, salvo que éste se haya concedido en ambos efectos, por lo que la causa se sigue tramitando ante el tribunal de segunda instancia. En ese punto, nosotros tenemos que hacer presente que existen distintos grados de competencia y destacar algunas reglas respecto a las mismas en cuanto al conocimiento que debe abarcar el recurso de apelación conforme a estas reglas. En primer término, debemos señalar que existen al menos 3 grados de competencia en la legislación jurídico-procesal que nosotros debemos destacar y que es importante que resaltemos a propósito de lo que en otra oportunidad en un curso de procedimientos declarativos civiles especiales resalté a propósito también de la norma que consta en el juicio sumario y que nosotros repasaremos a continuación, y además nos toca revisar también a propósito del recurso de apelación. ¿Cuál es el primer grado de competencia que existe a propósito del recurso de apelación? Esta es la regla general que se contempla en el procedimiento civil y que es aplicable a través del juicio ordinario y a falta de toda otra regla especial que no exista en el procedimiento en cuestión. Esta está establecida en el numeral C del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, la que regula los elementos que debe tener una sentencia definitiva. En efecto, las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales contienen la decisión del asunto controvertido. En ese punto, la ley señala que esta decisión debe comprender todas las acciones y excepciones que hayan hecho valer en el juicio, pero pueden omitirse las que son de carácter incompatible con las aceptadas por el fallo. Esto también se replica en el auto acordado de redacción de sentencia del 30 de septiembre de 1920.
Sobre este particular tenemos que relacionarlo con el artículo 160, que prescribe que las sentencias se pronunciarán conforme al mérito del proceso y no podrán extenderse a puntos que no hayan sido expresamente sometidos a juicio por las partes, salvo en cuanto las leyes manden o permitan a los tribunales proceder de oficio. De estas dos disposiciones tenemos primero que la sentencia se debe pronunciar sobre todas las cuestiones debatidas en el juicio y no sobre puntos que no hayan sido sometidos al proceso, salvo en los casos que la ley manda o permita dictar y que proceda en consecuencia el tribunal de oficio. En segundo lugar, la sentencia debe pronunciarse sobre todas las acciones y excepciones hechas valer, pero podrá omitirse sobre aquellas que sean incompatibles con las aceptadas. Esto es, nosotros le hemos repetido en una reiteradas oportunidades a propósito de existir una acción principal y una acción subsidiaria. Si se acoge la acción principal, no se emite pronunciamiento respecto a la subsidiaria por resultar incompatible, por lo tanto resultar inoficioso. En ese caso, siempre existe, por regla general, en la parte resolutiva de la sentencia, un pronunciamiento respecto de este hecho, señalando que no se emite por estimarse inoficioso o por resultar, en este caso, incompatible. De no respetarse estas reglas de competencia, se cae en una causal de casación en la forma que es el de ultra petita que nosotros veremos más adelante y que en definitiva puede arrojar la nulidad de la sentencia definitiva. Sin perjuicio de aquello, tenemos excepciones a esta regla. Primero, la regla lo contemplado en el artículo 208 Código de Procedimiento Civil, que es a propósito del conocimiento de recursos de apelación por parte del tribunal de segunda instancia, en el que el tribunal podrá fallar todas las cuestiones ventiladas en primera instancia y sobre las cuales no se haya pronunciado la sentencia apelada por ser incompatibles con lo resuelto por aquella sin que se requiera un nuevo pronunciamiento inferior. Nótese ustedes que aquí dice podrá. Significa que es facultativo del tribunal de segunda instancia pronunciarse derechamente sobre la petición incompatible o bien devolverlo antecedente para que el tribunal de primera instancia lo haga. Sin perjuicio de aquello, puede y está facultado para que no necesariamente remita los antecedentes al tribunal para que emita el pronunciamiento en caso que estime que la petición principal que venga acogida y habiendo sometido pronunciamiento sobre la subsidiaria o sobre otra que deducida resulta por sí incompatible, pueda pronunciarse directamente sobre esta y así no enviárselo al tribunal de primera instancia sin devolver los antecedentes para aquello. En segundo lugar, el tribunal de segunda instancia, previa audiencia de la Fiscalía Judicial, puede hacer de oficio suyas las declaraciones en las que la sentencia, según la ley, debe hacer el juez, aun cuando el fallo apelado no las contenga. Es decir, los casos de que la ley le autoriza a actuar de oficio sin que existan en la sentencia y que además incluso no se soliciten en el recurso de apelación. Por ejemplo, en el caso de la declaración de nulidad absoluta del acto de contrato, que el artículo 1683 del Código Civil ordena que el juez pueda pronunciarse de oficio cuando aparezca de manifiesto en el acto de contrato. Y por otro lado, en el caso de existir alguna vicio en alguna incidencia en algún recurso de apelación en relación con la tramitación del proceso o en su ritualidad en términos generales, se puede también hacer una declaración de oficio como casación de oficio, precisando los vicios sobre los cuales incluso podrán alegar las partes sin perjuicio de conocimiento del fondo del asunto. Esto está señalado en el artículo 776 del Código de Procedimiento Civil. Sobre el particular en el proceso penal tenemos este grado de competencia porque así está señalado en el artículo 360, que señala que el tribunal que conociera el recurso solo podrá pronunciarse sobre las solicitudes que han sido formuladas por los recurrentes, quedándole dado extender el efecto de su decisión a cuestiones no planteadas por ellos o más allá de los límites de lo solicitado, salvo en los casos que estén señalados en la ley expresamente. Por eso también, como toda regla general, tiene excepciones. Primero, en el caso que se existe un recurso de apelación y se deduzca por varios, habiendo varios imputados, se deduzca por solo uno, y la decisión favorable podrá aprovechar a los otros, salvo cuando los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente, se tuvieran así en consideración para dejar sin efecto lo decidido, en lo que será necesario que el tribunal de segunda instancia lo declare expresamente para delimitar los alcances de lo resuelto en este recurso de apelación.
La segunda situación, a propósito del recurso de nulidad interpuesto no pueden hacerse modificaciones invocando nuevas causales. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte de oficio podrá acoger el recurso que se hubiera deducido en favor de un imputado por un motivo distinto al invocado por el recurrente, siempre que sean de los casos del artículo 374 del Código Procesal Penal. Estos son los motivos absolutos de nulidad. Se ha señalado por la doctrina que se hace aplicable esta disposición pese a que está regulado en el recurso de nulidad según la remisión que hace el artículo 361 del Código Procesal Penal a las reglas relativas al juicio oral. Así las cosas, tenemos entonces también el segundo grado de competencia que está regulado a propósito de la tramitación del juicio sumario en su artículo 692. En este punto, señala que en segunda instancia, el tribunal de alzada solicitud de parte podrá pronunciarse por vía de apelación sobre todas aquellas cuestiones que se hayan debatido en primera instancia para ser falladas en definitiva, aun cuando no hayan sido resueltas en el fallo apelado. Acá nosotros no tenemos la limitación de que se trate de aspectos que por ser incompatibles con lo acogido no hayan sido resueltas, sino que se trata de cosas o aspectos que fueron debatidos en primera y que estaban destinados a ser resueltos en el fallo apelado, aun cuando éste no se haya pronunciado. Es decir, esto procede incluso si es que la apelación no se solicita derechamente, puesto que proviene, y tal como dice el artículo, a solicitud de parte y por vía del recurso de apelación. Es decir, este ejercicio de la facultad debe provenir de parte, puesto que así autorizará al tribunal de segunda instancia para que se emita el pronunciamiento respectivo. Entonces ese es un aspecto que hay que tener en cuenta a propósito del segundo grado de competencia que está contemplado en un juicio sumario y que no contempla limitaciones en cuanto a que sean incompatibles o sean deducidos subsidiariamente, entre otros, sino que se trata de aspectos que hayan sido debatidos, destinados a ser resueltos en la sentencia definitiva, pero en el fallo apelado no fueron resueltos, a petición de parte y a propósito del conocimiento en recurso de apelación. ¿Ya? Tenemos también el tercer grado de competencia. Nosotros nos vamos a referir solamente de una manera bastante somera, puesto que se trata de un grado de competencia que está en el Código de Procedimiento Penal, el Código de Procedimiento Antiguo, que permite al Tribunal de Alzada tomar en consideración y resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho que sean pertinentes y que se hayan comprendido en la causa, aunque no haya caído discusión sobre ellas ni comprenda la sentencia de primera instancia. Es decir, aquí ni siquiera se trata de cuestiones que hayan sido debatidas para ser resueltas en definitiva y no se hayan resuelto, sino que derechamente que no haya existido discusión sobre aquella o que se haya pedido que se resuelva la sentencia. Si el Tribunal de Segunda Instancia estima que hay aspectos que son relevantes y sobre los cuales no ha recaído discusión, puede incorporar todos estos hechos y por lo tanto resolver a través de estas consideraciones que no fueron consideradas pero que estima que son relevantes. Este que es el grado de competencia que es el más amplio, el que está solo en el Código de Procedimiento Penal, puesto que incluso eso permite y podría eventualmente admitir una reforma en perjuicio de lo que viene resuelto por el Tribunal de Primera Instancia. Ese aspecto es relevante, puesto que a diferencia de lo que existe en el Código de Procedimiento Penal, en el Código de Procedimiento Penal no existe esta regla, puesto que no puede someterse más allá de lo solicitado por los recurrentes, salvo en los casos que la ley especialmente señale y que nosotros ya indicamos precedentemente. Eso es en cuanto a los aspectos de los grados de competencia que tiene el Tribunal de Segunda Instancia a propósito de recursos de apelación y los grados que se contemplan en la legislación, los cuales debemos tener primero en consideración que el primer grado es el de aplicación general a falta de regla especial. Segundo, tenemos este caso del juicio sumario, que es una disposición también especial a su respecto, por lo tanto prima en ese tipo de juicios respecto al artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y tenemos este tercer grado de competencia que está en el Código de Procedimiento Penal, pero que no se replica en el Código de Procedimiento Penal, puesto que como ya vimos, este se aplica solamente el primer grado de competencia que ya analizamos. En segundo lugar, y en relación con el grado de competencia ya visto y que está vinculado con el fallo del recurso de apelación,
nosotros tenemos que considerar que el Tribunal de Segunda Instancia no puede extender su fallo más allá de lo pedido por el apelante en su apelación. Es decir, debe apuntar al principio de congruencia que le otorga el escrito de apelación al Tribunal de Segunda Instancia, ni puede dictar un fallo que sea más gravoso al apelante en relación al fallo impugnado, es decir, la llamada prohibición de reforma en perjuicio del reformato imperius. Esto en materia civil juega un rol bastante importante, puesto que lo relevante es, primero, el tribunal se tiene que ceñir sobre todas las cuestiones debatidas en primera instancia y sobre eso se tiene que pronunciar, salvo las que nosotros señalamos en este grado de competencia que es general, las que resulten incompatibles con aquellas por las cuales puede emitir pronunciamiento. Sobre el particular, esta característica que nosotros estamos analizando, debemos considerar que no puede el Tribunal de Segunda Instancia resolver más allá de lo pedido. Eso se refleja claramente en las peticiones concretas que el apelante somete al conocimiento del Tribunal de Segunda Instancia. Es por eso que destaco y siempre he hecho presente lo relevante que resulta redactar una petición concreta en el recurso de apelación, pues esta es la que le da la competencia y es esta la que genera el grado de conocimiento que va a tener el Tribunal de Segunda Instancia. Y así poder aplicar esta regla que no puede extenderse más allá de lo pedido por la parte recurrente. Obviamente, salvo los casos que obliga, que permita autorizar al tribunal a actuar de oficio o bien pronunciarse sobre puntos que no hayan sido emitido pronunciamiento por el tribunal de primera instancia, como ya vimos. Entonces, es la petición concreta la que le da esta competencia de carácter subjetivo. Es solamente el efecto devolutivo del recurso el que otorga esta competencia a partir de las peticiones concretas que tiene este recurso de apelación. Asimismo, tenemos que señalar que bajo la misma premisa tampoco se puede resolver el recurso modificándolo por uno más gravoso. Es decir, si a mí me conceden una suma de 10 millones de pesos, circunstancias que yo acogí, yo pedí una suma de 20 millones, y si yo solicito que se eleve el monto, claramente el tribunal no puede hacer una reforma en perjuicio de rebajarlo. Tiene que ceñirse a lo acogido por tribunal de primera instancia y por lo que yo solicito en el recurso de apelación. No se permite la reforma en perjuicio o la llamada reformato imperius, que sí está visualizada en el antiguo proceso penal conforme a la regla de este grado de competencia del artículo 527 del Código de Procedimiento Penal, que en todo caso no se replica en el nuevo Código Procesal Penal en su artículo 360. Por lo tanto, no cabe esta reforma en perjuicio de la parte apelante. Finalmente, en relación con este aspecto, la apelación interpuesta por las partes no aprovecha la otra. Situación en la cual existan, por ejemplo, de esos demandantes o demandados y apelando uno de ellos no beneficiará a los otros. Pero, por lo tanto, este efecto extensivo no ha sido considerado en la materia civil, teniendo en cuenta que también siempre se tratan aspectos que son personales de cada uno de los recurrentes en relación con lo resuelto. Salvo a que el acto por el cual se pronuncie tenga un efecto erga omnes y ahí tendríamos que hacerlo extensivo incluso a terceros que no forman parte del juicio. Me estoy haciendo referencia, por ejemplo, a una acción reivindicatoria, que esa, por ejemplo, tiene efecto erga omnes, o la declaración que aparece de manifiesto en el alto contrato como una nulidad absoluta, producto también de una acción de simulación, si es que así aparece y el tribunal estima que es de manifiesto y por lo tanto debe hacer el pronunciamiento de oficio, ¿ya? Esos son aspectos que son relevantes a la hora de conocer la forma y la competencia que tiene el recurso de apelación. Dicho lo anterior y por lo tanto establecido estas tres reglas y aspectos en cuanto al modo de determinación de recurso, vamos directamente a la sentencia que resuelve el recurso de apelación. La sentencia que se pronuncia sobre un recurso de apelación y sobre el fondo del asunto puede ser primero la sentencia confirmatoria. ¿Cuál es la sentencia confirmatoria? La sentencia confirmatoria es la que ratifica lo que está decidido por el tribunal de primera instancia sin efectuar modificación alguna, lo que implica en consecuencia, en otras palabras, que el recurso de apelación es rechazado.
Solo contiene esta mención sin incorporar nuevos elementos de la sentencia, a menos que exista algún detalle o algún error que permita al Tribunal de Segunda Instancia corregirlo por vía de apelación, si es necesario hacer alguna enmienda en algún considerando o reforzar algún fundamento o eliminar algún fundamento, pero ratificando la decisión en definitiva. Eso no le quita el carácter de sentencia confirmatoria, puesto que lo esencial de la sentencia confirmatoria es la que ratifica lo que viene decidido. Eso es lo importante. Derechamente, lo único que se señala en el fallo es: se confirma la sentencia apelada dictada con tal fecha por tal tribunal. Y ahí obviamente tendrá el pronunciamiento de las costas si es que la sala que conoce el fondo de recurso de apelación estima necesario. Si es que es necesario, aún a pesar de ello, hacer algunas enmiendas a la sentencia, generalmente comienza por un rezo: se reproduce la sentencia en alzada, a excepción de tal acápite, que se sustituye, que se elimina o se modifica por lo siguiente, etc. También eso puede suceder, o derechamente solamente hay un fundamento con el que el Tribunal de Segunda Instancia ratifica la decisión adoptada por el Tribunal Inferior. También tenemos dentro de las sentencias confirmatorias las que la que se pronuncia sobre un recurso de apelación que busca solamente la enmienda o modificación de lo resuelto. Es decir, no la revocación que se deje sin efecto, sino que se altere algún aspecto de la decisión, manteniendo en consecuencia lo adoptado por el tribunal de primera instancia. En ese caso se entiende que se confirma con declaración de modificar lo resuelto. Por ejemplo, se acogió a la indemnización de perjuicios por una suma de 5 millones de pesos. En la parte apelante, demandante persiguió una suma de 10 millones de pesos, por lo cual apela, y en este caso el Tribunal de Segunda Instancia, conociendo el recurso de apelación, confirma con declaración de elevar el monto indemnizatorio, o por ejemplo, si es que se apelara de la condena en costas, con la declaración de eliminar las costas impuestas a alguna de las partes. Eso también se puede hacer, pero el Tribunal de Segunda Instancia aún así en esta situación está ratificando la decisión. Lo único que hace es modificar algunos aspectos de ella, pero que no inciden en lo esencial de lo resuelto por el Tribunal de primera instancia. En segundo lugar, tenemos la sentencia modificatoria o revocatoria. Las sentencias modificatorias o revocatorias son aquellas que modifican lo resuelto o lo dejan derechamente sin efecto, y esto implica que ha sido cogido en su parte o totalidad. Cuando afecta el fondo del asunto, hablamos de nosotros de una modificación o de una revocación, a fin de modificarlo en parte esencial, o bien derechamente dejarlo sin efecto en su totalidad. Por eso, en este caso, lo que hace el Tribunal de Segunda Instancia es reproducir la sentencia en aquellas partes en las cuales está de acuerdo, y señalar aquellas en las cuales sustituye alguna expresión o frase, eliminar considerandos del razonamiento de la sentencia del Tribunal Inferior, y por lo tanto incorporar a continuación el razonamiento que tiene el Tribunal de Segunda Instancia, que justifica derechamente la modificación o la revocación de lo resuelto por el Tribunal de primera instancia. Siempre ocurre que existen razonamientos que a lo mejor la Corte no comparte, y en definitiva son los que en consecuencia son eliminados por la decisión del tribunal de modificar o revocar. Recuerden que nosotros habíamos señalado también que podía contener prevenciones, es decir, si bien hay una decisión que puede ser unánime en torno a modificar o revocar, puede que los fundamentos tenidos a la vista para poder ratificar o revocar son distintos a la hora de adoptar la decisión, y eso es una prevención, es decir, que los fundamentos por cuales tuvo en consideración, o los aspectos que se tuvieron en consideración para concurrir con la decisión de la sala, son distintos a los que contiene la decisión, el fundamento aprobado por mayoría, y eso también puede suceder. Pero eso no, eso es relativo, es eventual que pueda estar contenido en una sentencia. La revocación también puede contener un voto disidente. Recuerden que una vez plasmado el voto de mayoría, viene la disidencia redactada por su autor,
y que debe contener también de quién se sostiene los fundamentos por los que no concurre con la decisión de mayoría por parte del Tribunal de Segunda Instancia. Esas son las sentencias que son modificatorias o revocatorias. Finalmente, es importante destacar que la sentencia definitiva de segunda instancia, sea que confirme o revoque lo resuelto, se notifican por el Estado Diario. ¿Por qué es relevante esto? Porque a partir de su incorporación y notificación por el Estado Diario, corre el plazo para deducir otros recursos que correspondan si es que es procedente la presentación de otros medios de impugnación contra la sentencia de segunda instancia. Ahí tenemos que remitirnos a las reglas generales en las cuales procede el recurso de casación en la forma y en el fondo, o bien si es que tenemos que revisar también si es que existen unas disposiciones especiales y por lo tanto atenernos a los recursos que procedan conforme a esa circunstancia o derechamente que la sentencia queda afirme con el fallo del Tribunal de Segunda Instancia. Todo ello primero revisando las disposiciones y procedimientos de carácter especial y a falta de norma especial la procedencia de recursos de carácter ordinario. Pero lo importante es que la sentencia se notifica por el Estado Diario. Entonces, el modo normal de determinar recursos de apelación es el fallo directo. El fallo directo está sometido a al menos 3 reglas que nosotros es importante destacar para los efectos de entender cómo se resuelve y sobre qué abarca el fallo del recurso de apelación. Primero, tener en consideración los grados de competencia que tiene el recurso de apelación y que están regulados a través del ordenamiento jurídico procesal, de acuerdo a lo que ya vimos. Segundo, no puede extenderse a más puntos de los cuales ha sido sometido su conocimiento, es decir, hay que respetar el principio de congruencia y tampoco resolver en perjuicio de la parte apelante la reforma impeius está proscrita, salvo en lo que contempla el Código de Procedimiento Penal y que nosotros revisamos su artículo 527. Y en tercer lugar, tenemos en consideración que siempre deben observarse las normas que se apliquen en cada uno de los casos para los efectos del conocimiento del recurso de apelación y que en definitiva debe tener en cuenta la congruencia que debe concurrir a propósito de lo que se solicita por las partes y por lo tanto de lo que el tribunal podrá pronunciarse. Eso es a grandes rasgos lo que nosotros tenemos que destacar y que nos llevan al fallo de recurso de apelación, cuyas resoluciones confirmatorias o por lo tanto la rescisión es modificatoria revocatoria atendida las circunstancias. Eso es en cuanto a la forma directa de terminar el recurso de apelación, que es el fallo, conociendo el fondo del asunto. Bueno, hasta aquí nosotros llegamos por el día de hoy. Espero que les haya sido de provecho y continuaremos ya con la última parte del recurso de apelación, que es relativa a los modos anormales e indirectos de resolver el recurso de apelación, los cuales, si bien no se pronuncian sobre el fondo del asunto, sí le ponen término a la tramitación y produce efecto de quedar ejecutoriada la resolución que se impugna a través de este recurso de apelación, aspectos que son bastante relevantes que sigamos conociendo en la oportunidad. Así que eso sería todo por ahora. Espero que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.